doctorado en diseño en México. Bienvenidos. Gracias. Buenos días. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación. Estos espacios nos parecen muy buenos para conocer nuevas propuestas y foguearnos también en lo que estamos intentando desarrollar. Estamos también muy agradecidos de haber pasado después de la doctora Arisa, porque gran parte de esta pequeña y modesta investigación está basada en algunos de sus hallazgos. Entonces nos ha hecho una introducción magistral. En este proyecto participamos nosotros dos, que somos por el momento doctorantes en Ciencias y Artes para el Diseño en la Unidad Xochimilco, y fuimos dirigidos por la doctora Diana Guzmán, que tiene una experiencia docente amplísima. Ha estado como coordinadora en el área de Tecnología, Educación y Diseño en la UAM Xochimilco también por mucho tiempo, en fin, tienen unas tablas también privilegiadas. Y bueno, en realidad queremos concentrarnos, esto se llama Vivencias y Predicamentos de un doctorado en diseño en México. Estamos estudiando prácticamente el caso del doctorado en el que estamos nosotros participando. Es una pequeña perspectiva modesta acerca de pues, los predicamentos que se viven dentro del doctorado. Esta presentación, la primera parte donde se involucraban la primera parte de los participantes, que ahora les explico cuáles son, se presentó en un congreso en Palermo el año pasado, en 2014, y ahora estamos presentando la segunda etapa de esta investigación que sigue en desarrollo. Bueno, pues la Universidad Autónoma Metropolitana, como saben, cuenta con un doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, donde han transcurrido 12 generaciones, nosotros pertenecemos a la 10ª. Cada personaje involucrado, en este caso serían alumnos, docentes, los directores de tesis y la misma institución o sus documentos legislativos y que rigen los programas de estudio, gracias. Son nuestros personajes participantes y tiene un rol específico para el cumplimiento de planes y programas de estudio. Ya se ha dado, como dije, una introducción minuciosa acerca de qué se pretende dentro de la investigación en el diseño durante todos los 3 días que llevamos aquí, sobre la práctica, sobre la historia, como ya se mencionó, pero poco se ha hablado acerca de los trayectos que constituyen el estar haciendo investigación y entendiendo qué es la investigación en diseño mientras se es doctorante o docente o coordinador, en fin, dentro de un programa de estudios, ¿no? Bueno, nos centraremos en uno de los casos, que es el de la UAM Xochimilco en Ciencias y Artes para el Diseño. Bueno, es por medio de la sistematización y unificación de parámetros de dedicación posgradual que el aspirante a maestro o doctor llega a este nivel de estudios con una idea básica acerca de lo que considera su preparación para el cumplimiento de su objetivo, que es la elaboración de un trabajo que refleje un claro dominio de los ejes en los que se cimienta su carrera de procedencia. La intención pues es hacer este punto de vista entre alumnos, docentes y la institución, los cuales deben de traducirse en una actitud de búsqueda para comprender lo que se ignora tanto por como por los límites en los que se hallan las reflexiones pertinentes en cada rama del saber. Bueno, sin embargo, en cada institución donde se ofrecen estudios de posgrado, suele haber fallas involuntarias y voluntarias y otras peculiares y circunstanciales. ¿A qué nos referimos con esto? Ahora en la metodología y los resultados que encontramos los van a ver a más a detalle, pero voluntarias podrían llamarse, por ejemplo, la rigidez al momento de la titulación, la falta de capacidad de los planes de estudio o de practicidad, perdón, o de difusión, los tiempos efectivos de asesorías, por ejemplo, con los profesores que fungen como nuestros tutores durante el desarrollo de una tesis. Involuntarias, pues, la falta de interés y compromiso del alumnado, que entra mal informado acerca de qué se espera de él dentro del posgrado, por ejemplo. El mal uso de recursos académicos, que también es muy frecuente. Y misteriosas, incluso en alguna de las entrevistas que ahora presentamos, se habla de, parece que una tendencia a que existan generaciones buenas y luego generaciones malas y se van alternando unas con otras, en fin, y no parece haber una causa clara acerca de por qué estos fenómenos entorpecen a veces los niveles de titulación, los parámetros que nos dicta el PNPC para tener y conservar las becas de excelencia, en fin, ¿no? Bueno, en este trabajo, pues como les digo, se comparan puntos de vista entre alumnos, profesores, coordinadores y la institución y permiten dar cuenta de estas condiciones y experiencias que surgen durante los posgrados.
No se habla en términos de blanco y negro, cabe recalcar que cada caso es particular y en este documento no se pretende más que esbozar la problemática y en la medida de lo posible hacer una propuesta acerca de qué podría ayudar a solventar estas rencillas que surgen en los programas, ¿no? La variedad de reportes que dan cuenta de la existencia y clasificación del funcionamiento de posgrados, especialmente de diseño, así como de las perspectivas que abordan algunos autores, pues parecen pretexto suficiente para el desarrollo de investigaciones con temas afines, que es lo que ahora vemos que es una preocupación más generalizada en este tipo de foros, pero que dentro de los posgrados mismos no se retoman con mucha frecuencia. El trabajo consiste en un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo que es pertinente en función del interés principal para dar cuenta de estas situaciones y condiciones y experiencias que surgen de los doctorados. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la metodología. Gracias. ¿Me permites la computadora? Bueno, como ya les la adelantaba mi compañera Leticia, nosotros quisimos darle un enfoque distinto, peculiar. A lo largo de estos días se han estado discutiendo ciertas nociones o perspectivas en torno a la investigación en diseño. A nosotros como doctorantes nos llama mucho la atención qué es lo que pasa durante el proceso de formación. A veces las instituciones tienden a ser un tanto rígidas en cuanto a sus planes y programas de estudios, derivadas de, obviamente, también cuestiones institucionales. Hablaba mi compañera Leticia, por ejemplo, pertenecer al posgrado de calidad de CONACYT implica toda una serie de requisitos, requerimientos. A veces esos indicadores suelen ser datos un tanto duros, estadísticos, entre ellos, por ejemplo, la eficiencia terminal, cuántos alumnos entran respecto a cuántos alumnos salen o se gradúan. A nosotros nos llama la atención esa parte, digamos, el lado humano, qué pasa como estudiante de doctorado durante el proceso de formación, independientemente del ejercicio ya, digamos, académico o profesional. Lo que hicimos fue, realizamos una serie de entrevistas, como les comentaba mi compañera Leticia, eso es una investigación que todavía está en proceso. La primera parte nos dedicamos a entrevistar a compañeros del doctorado para que nos refirieran cuáles eran sus vivencias, sus situaciones dentro del plan de estudios. En algún momento nos percatamos que esa visión solamente del estudiante no era suficiente para exponer o para dar cuenta de una visión, digamos, un tanto más integral. La segunda parte de la investigación, o hasta el momento es lo que llevamos, también nos hemos dado a la tarea de entrevistar a profesores, algunos coordinadores del área, pero que también han fungido como tutores, para que ellos también nos den cuenta de lo que piensan, ¿no? Básicamente las fuentes de información fueron fuentes documentales, los planes y programas de estudios del doctorado, y también tuvimos la oportunidad de realizar una serie de entrevistas a profundidad, con la intención de triangular todas estas perspectivas, estos puntos de vista, de tal manera que podíamos dar una visión de la situación. ¿Quieres adelantar? La idea o la intención de contrastar estos puntos de vista fue pues identificar los denominados puntos de compatibilidad, es decir, cuando los objetivos son comunes entre institución, docentes, alumnos, pero también a veces hay ciertas cuestiones que son incompatibles. No necesariamente los objetivos son comunes o tienen los mismos fines, los procedimientos. De esta manera también identificar esos puntos que son incompatibles y cuáles de ellos son inherentes o que tienen que ver con la institución. Algunas situaciones incluso pueden ser circunstanciales y que no necesariamente están previstas en los planes y programas de estudios. A partir de esta información de los datos y del análisis, los estructuramos en 4 categorías. La primera era, nos interesaba conocer cuáles eran los intereses, las motivaciones de un estudiante de diseño o de una carrera afín, cuáles son esas motivaciones e intereses que le hacen estudiar específicamente un posgrado en diseño, un doctorado en este caso. La segunda categoría es interesante porque originalmente no la teníamos previstas dentro de los tópicos de las entrevistas. Sin embargo, algunos profesores y algunos compañeros hicieron énfasis en esta situación y surgieron también un par de cosas interesantes. Más adelante vamos a dar cuenta. La tercera es sobre la relación que guardan los estudiantes con los tutores. Hay situaciones ideales, hay situaciones deseables, pero también hay situaciones reales, cosas que suceden, que no necesariamente se reportan.
Y la última es sobre la percepción que tienen los estudiantes ya dentro del plan de estudios. La primera es sobre los intereses o motivaciones que tienen los estudiantes para estudiar el doctorado. Bueno, son muy diversas, son variadas. Algunos tienen una inquietud, digamos, de sus conocimientos, todavía desarrollarlos un poco más, especializarse en un área o en un campo específico del diseño, pero también hay intereses de investigación en diseño e incluso en la docencia. Esto de alguna manera sí guarda relación con los objetivos del posgrado, que no solamente es formar investigadores en diseño, sino también formar y habilitar recursos humanos para la docencia. Bueno, también algunos están muy interesados en la investigación del diseño, y eso resulta también peculiarmente interesante, porque la disciplina del diseño, como se ha discutido también en este espacio, no necesariamente se relaciona con investigación, o al menos no en investigación acerca del diseño o investigación para el diseño. En cuanto al tiempo destinado, que es de 4 años, el caso del doctorado de nosotros, los estudiantes manifestaron que sí es un tiempo, digamos, suficiente para concluir con los estudios. Sin embargo, también reconocieron que puede haber otras situaciones que pueden incidir, ¿no? Adelantaba un poco Leti, pues estas situaciones de conformar estos comités que de alguna manera tienen que evaluar las tesis, los avances, los alcances parciales. A veces también resulta difícil incluso acordar una fecha para una revisión, y esto puede en algún momento dado también tener o puede implicar que se lleve el estudiante un poco más de tiempo. Otra situación, uno de los estudiantes manifestaba que estaba considerando una baja temporal porque no contaba con el apoyo de las becas. Es interesante porque, bueno, este posgrado, este doctorado no pertenece al padrón de posgrado de calidad, entonces no, por medio de CONACYT no se obtienen recursos para becas de estudiantes. Sin embargo, la división, en este caso la UAM Xochimilco, la institución, hace un esfuerzo por otorgar unas becas que no provienen de CONACYT, sino recursos propios de la institución. El asunto es que estas becas dependen también de los presupuestos, y el alumno, una vez que es digamos aceptado al programa, no existe ningún compromiso o digamos una garantía de que el estudiante va a tener o va a obtener estos recursos. Entonces, algunos alumnos ingresan aún sabiendo de esta situación, y ya más adelante pues está ese problema, ¿no? Que no tienen los suficientes recursos para desempeñar sus funciones y a la vez estar estudiando un doctorado. Esto nos dio pauta a hablar sobre las becas, y aquí valdría la pena resaltar un par de situaciones que referían tanto los coordinadores como los profesores. Hay indicios de que algunos estudiantes sí tienen un interés legítimo por estudiar un posgrado, investigar sobre el diseño, reflexionar sobre el diseño, generar conocimiento a través o para el diseño. Sin embargo, también con la experiencia que se ha tenido en estas 11, 12 generaciones, pues ellos nos referían que a veces dudan de que el estudiante tenga un interés legítimo. ¿Por qué? Porque a veces el estímulo de la beca puede ser como un aliciente para que un estudiante curse este estudio, ¿no? Aquí hay una situación interesante, digo, todos sabemos las condiciones que hay actualmente, no vamos a entrar en detalles porque no es la intención de esta ponencia, sin embargo existe. Entonces, a veces los alumnos podrían tener esa intención, no necesariamente un interés legítimo por cursar los estudios, sino por parte del estímulo, es lo que referían. Así, los profesores, sobre todo los que evalúan o los que forman estas comisiones de aceptación, han tratado de implementar ciertos mecanismos para de alguna manera detectar este tipo de situaciones. Sin embargo, también eso suele ser difícil porque el alumno acude a una entrevista y es muy difícil considerar toda una serie de aspectos o darse cuenta de primera mano cuáles son las intenciones, digamos, legítimas del alumno, ¿no? La siguiente. Otra de las categorías es sobre la relación que guardan los estudiantes con su tutor. Cada una de estas, las llamadas tutorías, digamos que no hay recetas, a veces son incluso negociaciones entre el estudiante y el tutor que también impactan en los resultados de la investigación. A partir de las respuestas, nosotros hicimos una especie de categorías de tutores, insisto, desde el punto de vista de los estudiantes, y los clasificamos en 3 rubros, ¿no? Tenemos el tutor ideal, que ya sea porque el profesor o el investigador
tiene una trayectoria sobresaliente, con un tema muy específico. Hay alumnos que incluso no consideran a otro personaje, a otro docente, para dirigir su tesis. Entonces, hablamos del tutor, digamos, ideal. Otra categoría, nosotros le denominamos el tutor apropiado, es decir, puede haber distintos tutores en un campo específico del diseño, del conocimiento, y puede haber varios esquemas de negociación o varias situaciones para dirigir una tesis específicamente. Y la tercera es cuando el tutor es asignado. Posiblemente el tutor no es ni el ideal ni el deseado, pero por carga de trabajo, carga académica, se asigna un determinado tutor, que eso también puede llevar en otras situaciones, ¿no? Entonces es frecuente también que el estudiante pues cambie de tutor por estas circunstancias. Algo también que nos llamaba la atención, esta situación se agrava, o bueno, no se agrava, sino también es de peculiar interés cuando el tutor es externo a la institución. Es decir, no necesariamente los tutores son de la planta docente del posgrado, puede haber tutores incluso de otras universidades o de otras divisiones. Por lo tanto, también uno de los coordinadores nos comentaba que se han hecho intentos por llevar, digamos, a los tutores o de alguna manera presionar a los tutores para que lleven al estudiante de la mano. Sin embargo, también como coordinador esto es complicado porque pues hay muchos estudiantes, hay muchos tutores, estar al pendiente de todas esas relaciones pues es una tarea difícil. Uno de los mecanismos que se han implementado son las denominadas revisiones anuales, donde no solamente digamos que es una revisión respecto a los avances de investigación del alumno, sino de alguna manera como coordinadores ellos también pueden medir cuál es esta comunicación o esta dinámica de trabajo que se ha establecido entre ellos. La dinámica, bueno, como les comentaba, la dinámica de trabajo de cada estudiante o tutor pues es libre de EGIL. Si bien hay dentro de los planes y programas de estudios, digamos, mediciones que se pueden hacer como alcances parciales en cada uno de los trimestres, las dinámicas son en función del tiempo del tutor, del tiempo del estudiante y de diversas circunstancias. Una de las situaciones que también nos llamaba la atención es que a pesar de todos los medios que hay, porque a veces los avances se entregan vía correo electrónico y demás, las reuniones cara a cara suele ser significativa porque ellos consideran que avanzan más y no necesariamente mandando, digamos, correos electrónicos y esperando esa retroalimentación del docente. En la última categoría, que es sobre la percepción de los estudiantes en cuanto al plan de estudios, son importantes para la formación. Hay dos seminarios, el seminario tutorial y el seminario de teoría. El primer año es un tronco común, donde están todos los alumnos de cada una de las generaciones, digamos, en un seminario de las 6 áreas de concentración. En el segundo año, ya todos los estudiantes se separan por áreas de concentración y ya en los 2 últimos años solamente son seminarios tutoriales. El doctorado es presencial, pero aquí también hay una situación peculiar. A veces los tutores, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Conducen también el seminario. El tutor puede conducir el seminario tutorial. Entonces, a veces para el alumno esta situación es un poco pesada porque lo ve en el seminario y aparte lo ve con los avances de la tesis. Y entonces, a veces, por atender al seminario no atiende la tesis o por atender la tesis no atiende el seminario. Eso también puede ser una situación interesante. Respecto a las actividades externas que implican unos estudios, es decir, a situaciones que no necesariamente están en los planes y programas, pero que a lo mejor son parte de la formación, ¿no? El asistir a eventos, digamos, como hacer publicaciones y demás. Comentaban también los estudiantes que a veces resulta difícil, sobre todo cuando estamos hablando de ponencias que se dan a nivel internacional, básicamente por la falta de recursos. Hay un interés, sin embargo, es complicado por esta situación. Uno de los coordinadores decía que sí existe un apoyo, que incluso no es un apoyo que esté la universidad o la institución obligada a darlo, pero que sí hay ciertos esfuerzos, aunque también reconoció que este apoyo es limitado y bueno, ya se está trabajando sobre esta situación. Otra situación importante que nosotros determinamos es que estamos hablando de un doctorado presencial que es de tiempo completo. Sin embargo, la beca que otorga la institución, si bien constituye un esfuerzo, a veces no resulta suficiente para los estudiantes.
Hay estudiantes que incluso, bueno, ya son padres de familia, tienen un hogar, tienen obviamente distintos gastos, y esa situación también supone una situación difícil e importante, y es que el estudiante a veces tiene la necesidad de trabajar y para obtener ingresos. El asunto es que no necesariamente este trabajo corresponde a lo que está desarrollando en su tesis de investigación, y esto de alguna manera, por un lado, podría desviar la atención del estudiante. Ya es la última, ¿verdad? Ya para concluir, mi compañera Alicia va a hablar algo de las conclusiones y una propuesta. De la discusión. Bueno, entonces se habla, para resumir, de los puntos de incompatibilidad. No cambiamos acá está. Bueno, si bien existe este interés por la docencia y la investigación por parte de los alumnos, por parte del profesorado, definitivamente por parte de la institución, los estudiantes, manifestaron estarse desempeñando laboralmente en actividades que poco o nada tienen que ver efectivamente con su investigación. Esa es una de las discusiones interesantes. Siguen el formato, persiguen el formato en una claridad en lo que implica la investigación del diseño y muestran interés pues por la generación de docentes competentes, pero no siempre se están desempeñando de manera laboral en estas mismas áreas. El programa y el plan y programa durante el tiempo que ha durado esta investigación cuenta con el estímulo económico, pero como bien dice Javier, en general, paralelamente, estos estudiantes están buscando otros recursos porque no les bastan para sus vidas cotidianas y entonces no dedican el tiempo completo que requiere el posgrado, y esto ha redundado en que no se acaben tiempo y forma los programas, que haya deserción, que se prolonguen los tiempos, que se pierda la beca del PNPC porque no tenemos suficientes doctorados, en fin, ¿no? Es muy irregular. Destacan los coordinadores que es deseable que cuando ingresen los estudiantes al posgrado hayan tenido experiencia laboral en el área que quieren desarrollar, pues porque podrían tener un poco más de conocimiento acerca de las áreas que involucran el tema que hayan escogido, porque son muy variados los temas. En este momento son 5 áreas de especialización, eran 6 me parece, y ha habido generaciones en las que no entra ningún alumno a una de las áreas o a 2 de las áreas, entonces es deseable que tengan experiencia laboral y también que tuvieran experiencia académica en ponencias o habiendo hecho publicaciones, pero realmente han sido escasísimos los casos en los que llegan así a las entrevistas para ser admitidos, aunque sí se les demanda un protocolo de investigación más o menos avanzado para acceder a las entrevistas. Y por último, bueno, sobre la relación del tutor-alumno, que es también interesante, el método de trabajo, como ya se dijo, es libre. Se dedican también los tutores de tiempo completo a sus propias investigaciones y tienen sus propias demandas de tipo laboral y docente y institucional, y entonces generalmente quedan relegadas las asesorías a mensajes de correo electrónico que pueden no responderse a tiempo, que pueden no decir todo lo que es necesario y que en persona se entienden mucho mejor, ¿no? También se habló en otro momento, en el 3, acerca de de privilegiar a los estudiantes que vengan de otras instituciones, también por hacer una recombinación en perspectivas, de recursos, de que tengan tutores externos, de que no todo se quede dentro de las perspectivas que ya se dominan mucho dentro del posgrado, porque es una planta docente bastante limitada. Bueno, por último, pues se hace a partir de estas observaciones una propuesta. Esta propuesta no es del todo innovadora, pero no había habido un trabajo previo antes de generar este tipo de propuestas, según las entrevistas que nos dieron en especial los 2 coordinadores, sino que eran propuestas un poco informales. Esta está en desarrollo, pero la intención es hacer un curso de inducción previo, incluso cuando salga la convocatoria para el posgrado. Tarda más o menos unos 8 o 9 meses este proceso hasta que son elegidos los postulantes, y en ese intermedio hacer un curso de inducción o una suerte de información donde se abarquen al menos estos temas, ¿no? Hacer conciencia de los retos y exigencias que realmente se implican una vez que son aceptados dentro del posgrado, hacer una presentación formal del programa de estudios, porque durante las entrevistas a doctorantes que además resultaron ser alumnos que ya habían estado
dentro de la misma institución, dentro del mismo posgrado, en la maestría, jamás se tomaron la molestia de leer el programa de plan y programa de estudios, ¿no? Por ejemplo, después de ya tener un desarrollo de 4 o 5 años dentro del mismo programa, no lo dominan para nada, ¿no? Si es que acaso lo leen. Dar a conocer jerarquías e instancias y sus funciones, porque vemos que hay una confusión en la comunicación, hay mucho este argumento de no cumplí con tales exigencias porque no conocía con quién, no me dijeron con quién ir, no hay quien se haga responsable de tales o cuales instancias, en fin, ¿no? Reducir la incertidumbre, evitar las bajas innecesarias y evitar que sean aceptados los estudiantes que no conozcan lo anterior, y generar propuestas a la carta también sobre temas e intereses inmediatos que fomenten la discusión de otros intereses académicos, por ejemplo, la publicación de artículos académicos que también son importantes para el ejercicio del investigador, o ponencias como estos esfuerzos. En realidad, esta investigación es una investigación paralela a nuestra investigación de grado, no tiene realmente relación con ninguna de nuestras 2 investigaciones, pero nos parece interesante como un ejercicio más tangible, que no fue difícil de empezar a fomentar, de que se nos permitía presentarlo aquí o presentarlo en Palermo y empezarle a dar difusión, que ha levantado un poco de ámpula cuando se ha discutido dentro del posgrado, porque siempre hablar de qué le corresponde a cada quien y del deber ser, pues a algunos nos afecta. Los estudiantes, no todos se quisieron dejar entrevistar precisamente por esto, es incómodo que se les enfrente, bueno, y tú leíste el plan de programas, pues no, y ya tienen ahí 4 o 5 años, ejerciendo como doctorantes, cobrando una beca, en fin, ¿no? O sea, hay todos estos compromisos y presiones, ¿no? Pero nos parece que es interesante empezarlo a fomentar. En este sentido, pues que en este curso también se liberen estas inquietudes que cuando entran los doctorantes no tienen después el medio para expresarlas o no hay quien les haga caso, en fin, y se vayan generando estas vías para que ellos desahoguen estas inquietudes académicas que son muy válidas, ¿no? Y pues nos parece que es más o menos en general lo más interesante de la investigación. Muchas gracias a la maestra Diana y al maestro Javier. Tenemos breves minutos posiblemente para hacer una, máximo 2 preguntas. Si hay preguntas por parte del auditorio, por favor. Sí, y después el doctor. Les pedimos que en sus preguntas sean breves porque tenemos el tiempo muy justo el día de hoy.